tema que vamos a comenzar ahora es con límite. A ver si tenemos mejor suerte que en la comisión anterior. Nosotros hasta ahora hemos venido haciendo análisis de funciones, hemos sacado el dominio, el rango, hemos sacado la simetría de una función, hemos visto las asíntotas, hemos visto si una función es biunívoca o no para poder encontrar su inversa. El tema que vamos a comenzar a ver ahora se llama límite. Y dice que el límite no es nada más ni nada menos que estudiar el entorno de una función. ¿Qué pasa cuando la función se aproxima a un punto, tanto por derecha o por izquierda, se dice el entorno? ¿A qué valor de esa función? Entonces, fíjense que yo ahí he copiado un pedacito de toda la definición de la teoría. Dice, básicamente el estudio del límite de una función consiste en determinar el valor al cual se acerca la función cuando la variable independiente, o sea x, se aproxima a un cierto número real a, pero distinto de a. O sea, lo que nos interesa en límite es saber si la función a dónde toma o a qué valor se aproxima cuando x toma un cierto valor o se aproxima a un cierto valor. Bueno, pensé que era más derechita. Supongamos que esta sea la función. Este es un punto A y me dice, ¿qué pasa con la función cuando me aproximo a ese valor A por valores menores, o sea, por la izquierda, o me aproximo a A por la derecha? Si la función, ¿a dónde tiende? Si tiende al mismo valor o no. Ese es el estudio del límite, saber qué es lo que pasa con la función en su entorno. Por eso ustedes siempre van a hablar de entorno de la función cuando empiezan a definir lo que es un límite. Empiezan a hablar de lo que es un entorno reducido de la función. Entonces, volviendo al tema de límite, cuando nosotros arrancamos con el práctico, si ustedes se fijan en el práctico 1, el práctico 3.1, le dice, aplicando el concepto intuitivo de límite, en las funciones dadas, a continuación realice una tabla de valores adecuada y concluya si existe o no el límite. El límite de una función va a existir cuando tiende a un valor. Ese valor tiene que ser una constante. Si tiende a un valor muy grande, o sea, infinito, decimos que no existe límite de la función. Entonces, fíjense, acá yo armé una tablita de Excel. La función a analizar es esta, x menos 1 al cuadrado, y me dice, ¿qué pasa con esta función cuando me aproximo a 0? ¿Qué valor toma esa función? Entonces yo puse acá el 0, y voy a aproximarme a ese valor por valores menores, o sea, por la izquierda, y por valores mayores. Entonces, si yo empiezo a tomar, supongamos, el menos 1, acá voy a tomar menos 0,99, menos 0,98, menos 0,97, y me voy fijando a dónde tiende la función. Fíjense que tiende a 4, 3,8, 3,9. Si le pongo más chiquitito, fijemos a dónde tiende, a menos 0,5. Y podría haber hecho mucho más chico, menos 0,1, y ver qué valores toma la función. Tomemos valores más chiquitos. Entonces voy a poner menos 0,25, o sea, un cuarto. Menos 0,10 o 0,10 o 0,15. Y me fijo a qué valor tiende la función. Fíjense, cuando me aproximo a 0 por valores menores, la función dice que está tomando el valor 2, 2,25. Ahora cuando voy por el lado derecho, sería 0,15, 0,25. Me voy alejando, 0,5. 0,97. Entonces ustedes le van dando valores alrededor de 0, para valores más chicos y valores más grandes.
Entonces ahí se ve que se aproxima a 1, profe. Se aproximan a 1, o sea, de los dos lados se aproxima a 1. Si yo lo tengo que graficar esto en GeoGebra, fíjense que lo vamos a graficar y ahí vamos a analizar y igual a x menos 1 al cuadrado. Fíjense, el 0 es este. ¿Se ve ahí el GeoGebra o no? Sí, profe. Bien, entonces, estamos posicionando en el origen. Si yo me aproximo a 0 por valores chiquitos de este lado, la función dice que se va aproximando a 2. Fíjense, iba tomando 2,25. Incluso tiene que llegar a 1. Si yo lo tomaba más valores más chiquitos, va llegando a 1. Y cuando vengo del lado derecho, de este lado, del otro lado, también la función se va aproximando a ese valor. O sea que los dos, de los dos lados, están aproximándose al mismo valor. Entonces ahí sí digo que el límite existe, porque los límites laterales son iguales. Tanto de izquierda por derecha, los dos se van aproximando a 1. Entonces, volvamos de nuevo a nuestro Excel. ¿Se ve el Excel ahí? Entonces acá sí digo que sí existe el límite de f de x y es igual a 1. Se me ve el GeoGebra. ¿Sigue con la gráfica? Sí. Vamos con el Excel. A ver acá, compartir. Ahí. El límite sí existe y es igual a 1. Sí, entonces para el práctico en la primera parte lo que hacemos es aproximarnos con valores en una tablita y calcular la función. Vamos con la segunda. Fíjense, para valores menores a 2, la función en la recta gráfica es la de arriba, 3x menos 1. Y para valores mayores a 2, la gráfica es la 2x más 3, la otra recta. Entonces vamos dando valores. Qué sé yo, le demos. Cuando x vale menos 1, 1, pues porque esto es un izquierdo positivo, 1, 1,5, 1,5, 1,6, 1,7, o directamente le damos 8, 1,9. Fíjense que cuando voy aproximándome a 2, la función se está aproximando a 5, 4,7 es el más próximo. Ahora cuando vengo del lado derecho, fíjense que sería 2,1, 2,2, 2,3, o sea, me voy alejando, vendría a ser ya acá. La función se va aproximando a 7, no a 5. Profe, entonces nosotros nos podemos hacer esta tabla de valores para poder comprobar. Exactamente. Para este ejercicio a usted le están pidiendo de que se aproximen o que calculen el límite usando tabla de valores. Después ya lo que hacemos es usar la parte algebraica. No hacemos la tablita de valores, pero la idea de este ejercicio es que yo voy verificando qué valor toma la función cuando voy aproximándome a 2. Fíjense que yo acá puse 1,5, 1,6, o sea, me voy aproximando a ese valor. Y por un lado toma 4 y por el otro lado, cuando me voy aproximando a 2 de valores mayores, la función toma 7. ¿Ahí se ve el GeoGebra? Sí, profe. Bien, Sí, entonces profe. decía, si x es mayor a 2, la función a graficar era 3x menos 1, 3x menos 1. Perdón, menor a 2. Yo puse mayores, para esa era menor a 2. Esta es menor. Y sí, fíjense, cuando ustedes se van aproximando a 2, la función se va aproximando a 5. Y para x mayores a 2, la función es la otra, 2x más 3. Y esta está un poquito más arriba. Fíjense, cuando yo vengo aproximándome a 2 por el lado derecho, o sea, los lados mayores a 2,
la función tendía a 7. Nos íbamos aproximando a 7. Y para valores menores, la función tendía a 5. Entonces acá los límites son distintos. ¿Existen los límites laterales? Sí existen. Uno tiende a 5 y el otro tiende a 7. Pero no existe, o sea, no son iguales para ambos lados. Por lo tanto, el límite cuando me aproximo a 2 no existe. Entonces, este ejercicio se trata de hacer eso. Tomar valores próximos y calcular a qué valor tiende la función. ¿Se ve el Excel ahí o no? Profe, disculpe, entonces para que el límite exista tiene que aproximar, tanto la aproximación como izquierda como por derecha tiene que ser iguales también. Exactamente. De los dos lados se tiene que aproximar al mismo valor. Entonces Tanto la izquierda como derecha. Entonces son dos condiciones hasta ahí. Primero, que la condición de que el límite exista es que se aproxime a un valor real, y la segunda es que se aproxime por izquierda o por derecha al mismo valor real. En realidad, el límite de una función dice que existe cuando los límites laterales existen. Es una sola condición. Si los laterales existen y son iguales, entonces el límite existe de la función en ese punto. En este caso, a ustedes le pedían que analicen para 2. Entonces yo me aproximé a 2 tanto por izquierda y por derecha, y los dos coinciden. Bueno, en este caso no coincide porque uno tiende a 7 y el otro a 5. Si hubiera coincidido, entonces existía, pero en este caso no. Entonces para la C, para acá no existe el límite. Porque ninguno de los dos lados se aproxima a un mismo valor, uno a 4 y el otro a 7. Y por último tenemos este del seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Yo tomé 3 nada más, pero el resto lo tienen que hacer ustedes. Y calculando y después verificando con el GeoGebra. En este caso estamos hablando del límite fundamental. El límite fundamental de x cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, dice que existe y siempre vale 1. Eso se llama límite fundamental, es una regla. Entonces yo me voy a ir aproximando a 0 tanto por izquierda por derecha y voy a ir calculando. Fíjense, esto es menos 1, menos 0.999, menos 0.998, menos 0.997, y fíjense, siempre se va aproximando a 9, 0.84, y le van dando varios valores. 98, acá es menos. Menos 0,5. También puede ser menos 0,5, menos 0.4, menos 0.2. O sea, tomando valores por izquierda. Y fíjense, queda 0.99, o sea que va aproximándose a 1. Y por el otro lado, 0,01, 0.02, 0.03, siempre se va aproximando a 1. Entonces, tanto por izquierda o como por derecha, de los dos lados, la función se aproxima a 1. Entonces, el límite existe y vale 1. Después lo pueden verificar, grafican esta función en el GeoGebra y se tienen que dar cuenta que siempre van a atender a 1 de ambos valores, tanto por izquierda como por derecha. De eso se trata para hacer el ejercicio 1, solamente con tablitas de valores. ¿Dudas hasta ahí? No. Bien, entonces, vamos con el que sigue. El ejercicio que sigue. Acá es al revés. Acá ya le dan la gráfica a ustedes y le dicen que calculen la función en el punto y los límites de los costados. Entonces empecemos acá a ver. Perfecto. Por fin. Bueno, fíjense, f de menos 4. O sea que estoy acá.
¿Cuánto vale la función en menos 4? Entonces ustedes siguen la línea vertical de menos 4 y se van hasta acá. ¿Cuánto vale? 3. Entonces acá existe y vale 3. Ahora dice, el límite de x cuando me aproximo a menos 4 por valores menores. Ese signo de arriba es menor, o sea, por izquierda, cuando vengo para acá. ¿Cuánto vale? Fíjense, ustedes la van bordeando la gráfica y la función se va aproximando a 3. Cuando vienen por acá, por la izquierda, la función va aproximándose a 3. Ahora hacemos el mismo análisis, pero acá es por derecha. O sea que vengo de este lado. Vengo de este lado y la función se va aproximando a 3. Entonces los límites laterales existen y son iguales, por lo tanto, el límite de x, cuando se aproxima a menos 4 de esa función, existe y vale 3. Vamos con el siguiente, f de menos 3. f de menos 3 es este que está acá. Sigo el menos 3 y vale menos 1. Ahora dice, el límite de x cuando tiende a menos 3 por izquierda de la función, o sea, vengo de este lado. Y la función se aproxima a 2. No me interesa el punto, siempre el valor a donde se aproxima, en este caso es a 2. Vamos por derecha, acá también es por derecha. Vengo de este lado y la función, cuando me aproximo a menos 3, existe y vale menos 1. Entonces, fíjense, los laterales existen, pero son distintos. Por lo tanto, no existe límite de esa función cuando me aproximo a menos 3, porque son distintos. Vamos con el f a la 1. f de 1, este es 1, existe y vale 1, que es el puntito. Dice, el límite de x cuando me aproximo a 1 por valores menores, o sea que vengo de este lado. Y la función tiende a 2. Dice, el límite de x cuando me aproximo por la derecha, acá es una derecha, o sea que vengo de este lado, y fíjense que la gráfica de la función se va hacia arriba, hacia infinito. O sea que es una asíntota. Por lo tanto, acá no existe tampoco el límite en 1, porque uno me da 2 y el otro se va hacia arriba, hacia el infinito. Vamos con el 3. El 3, cuando x toma el valor 3 y vale menos 1/2. Cuando me aproximo a 3 por valores menores, o sea, vengo de este lado, la función también tiende a un medio positivo, ¿no? Es un medio positivo. Y cuando vengo por el lado derecho, este es derecho, acá está equivocado ahí el signo, vengo por acá, también me aproximo a 1/2. Ahí los laterales son iguales, por lo tanto el límite de la función existe y vale 1/2. Y acá dice, ¿qué pasa cuando x toma valores muy chiquitos? Cuando toma valores de menos infinito, quiere decir de este lado, que no se ve en la gráfica, la función aparentemente, por lo que se ve acá, se va hacia abajo, o sea, se va hacia menos infinito. Y acá, cuando x toma valores muy grandes, o sea, de este lado, aparentemente acá también la gráfica se iría hacia arriba. Todos viendo la gráfica, van sacando los valores. Ese sería el ejercicio, creo que es el 2 o el 3, el 2. ¿Dudas hasta ahí? Fíjense que acá lo único que me interesó solamente es ver los laterales, a dónde se aproxima la función cuando me aproximo al punto. El de infinito. Y acá, yo observando la gráfica, ¿no? Porque acá dice, cuando x tiende a menos infinito, quiere decir que estoy de este lado. Y la gráfica, aparentemente, se va hacia abajo. Por eso yo acá deduzco que tiende a menos infinito, porque acá no hay gráfica hacia abajo. O sea, se va hacia abajo y no tengo más información. Si tuviera una gráfica mucho más completa, entonces ya puedo decir sí. Pero como se va hacia abajo, la gráfica, fíjense, se va hacia abajo, entonces quiere decir que cuando yo le dé valores más chiquitos de este lado, la función se está yendo hacia abajo.
Y lo mismo pasa con esta. Cuando usted toma valores muy grandes, siguiendo el bosquejo de la gráfica, esta se va hacia arriba, entonces quiere decir que se va hacia el infinito positivo. Por eso lo he deducido de esa forma, porque me estoy guiando de la gráfica. ¿Duda hasta ahí? No. ¿O sí? No. No, profe. Vamos con la que sigue. Ah, no, la que seguía, ¿cuál era la que seguía? A ver. La que sigue es el 3. Ah, bueno, acá el 3 es al revés. En el Que 3... bosquejemos la gráfica. Sí. En el 3 ustedes van a tener que bosquejar la gráfica. Ya lo hacemos, después que lo copie este pedacito que se había borrado. ¿Ahí se ve o no? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora sí. En el ejercicio 3, fíjense, a ustedes le dan toda esta información y tienen que armar la gráfica. Vamos a ver si me sale derechito ahora para graficar esto. Quiero buscar líneas. Acá está abajo, perdón. Entonces vamos a hacer la gráfica del eje y vamos a ir poniendo toda esa información que me están dando ahí. Bueno. Primero lo que voy a hacer es marcar la función en el punto. Fíjense, f de 4, f de menos 1, f de 0 y f de 2. Entonces digo, f de menos 1, f de menos 1, o sea que sería por acá menos 1, existe y vale 4. Tengo 2, 3 y 4. O sea que acá hay un punto. F de 0 vale 0, o sea que acá también hay otro punto. F de 2 no existe y F de 4 vale 4. 1, 2, 3, 4. Este es 4 y F de 4 es este que está acá. Entonces lo único que hice es marcar los puntos. He marcado este y este. Este dice que no existe F de 2. Entonces, ahora voy a marcar el tema de los límites. Vamos con los límites. Dice, el límite de X cuando tiende a menos infinito, dice que vale 0. O sea que, si acá yo tengo el menos infinito, o sea, valores muy chiquitos, la función tiende a 0. Quiere decir que va una asíntota en esa parte. Cuando me aproximo, después el que sigue dice, cuando X, esta ahora voy con la que sigue, esta que está acá, fíjense acá, el límite de X, cuando me aproximo a menos 1 por valores menores, la función tiende a 4, o sea que, como venía de este lado, lo hago llegar a este 4. Bueno, cualquier cosa. Vamos a hacerlo más prolijito. Entonces, vengo acá y por valores menores llega a 4. Dice, cuando X, ahora voy en este lado, el límite de X cuando me aproximo a menos 1 de la función tiende a 0. O sea que esto va bajando. Sí, va bajando, exactamente, va bajando porque se va aproximando a 0. Ahora voy con el 0. Dice, cuando el límite de X, cuando tiende a 0 por valores menores, la función tiende a 2. O sea que esto es el 2, llega hasta ahí. Y cuando vengo por valores mayores, también tiende a 2. O sea que estos dos viene así. La misma función va a pasar por el 2. Ahora dice, cuando X, Pero, fíjense acá, dice cuando X se aproxima a 2 por valores menores, este sería el 2, la función tiende a menos infinito, o sea que llega hasta 2 y se va bajando. Tiende a 0. O sea, A parte menos de infinito. 0
Y después dice, cuando vengo a 2 por valores mayores, la función tiende a más infinito. O sea que en 2 hay una asíntota. Porque de los dos lados, tanto por valores menores y mayores a 2, la función se va a más infinito y a menos infinito. Cuando x se aproxima a 4 por valores menores, la función tiende a 4, o sea que viene por acá. Y cuando me aproximo por valores mayores, también la función tiende a 4. Y ahí quedaría la gráfica más o menos. Acá hay una asíntota, ¿no? Esta que está puntiaguda. Si quieren hacerla con color para que la vean, que esta es una asíntota. Es donde ustedes decían ahí, f de 2 no existía. Esa sería la asíntota. Entonces, de esa forma van graficando o bosquejando la gráfica de este ejercicio. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno. Vamos con el que sigue. Este ya está, el 4. En el 4, a ustedes le dan los límites de las funciones. Fíjense, el límite de x, cuando se aproxima un valor a, en este caso, de la función, vale menos 5. El de g de x vale 0 y el de h de x vale 3. Y me pide, aplicando las propiedades de límites, encuentre los límites que existan. Si el límite no existe, explique por qué no existe. Entonces, vamos con el primero. En el primero, fíjense que tiene el límite de x cuando me aproximo a de dos funciones, f de x más g de x. Tengo la suma de dos funciones. Y por la propiedad del límite de la suma, dice que esto es igual al límite de x cuando me aproximo a de f de x más el límite de x cuando me aproximo a de g de x. Quiere decir que puedo distribuir el límite en el caso de la suma. Y bueno, ¿cuánto vale el límite de x cuando me aproximo a de f de x? Vale menos 5, porque ese es el dato que me han dado. Y el límite de x cuando me aproximo a de g de x vale 0. Por lo tanto, el límite existe y vale menos 5. Esa sería aplicar una propiedad. Yo puedo distribuir el límite en el caso de la suma y de la resta. Vamos con el que sigue. El b. El límite de x cuando me aproximo a de h de x elevado al cuadrado, y este sería el límite de la potencia. En el caso de la potencia, dice que yo puedo sacar la potencia afuera, entonces me quedaría el límite de x cuando me aproximo a de h de x, y todo eso elevado al cuadrado. H de x vale 3, o sea que me quedaría 3 al cuadrado. El límite existe y vale 9. O sea que acá estoy aplicando la propiedad de la potencia. Saco el límite afuera, la potencia la saco afuera del límite, calculo el límite y recién lo elevo al cuadrado. La C. En la raíz sería lo mismo, el límite de x cuando me aproximo a de la raíz cúbica de f de x. Entonces, la raíz afuera entre el límite de x cuando me aproximo a de esa función. Esto es algo genérico, pero a ustedes le pueden dar que calcule el límite de una función y pueden aplicar las propiedades y lo van resolviendo. Entonces acá me quedaría el límite de x cuando me aproximo a de f de x vale menos 5. Y lo dejan ahí expresado. O si lo quieren calcular, lo calculan, pero le va a dar ya un decimal. Ese sería el C, el D. En el caso del D, dice límite de x cuando me aproximo a de 1 sobre g de x. Acá tengo el límite de un cociente. Y el límite de un cociente va a ser el límite de x cuando me aproximo a de 1 sobre el límite de x cuando me aproximo a de g de x. O
sea que puedo distribuir los límites para el numerador y para el denominador. Y acá me quedaría el límite de una constante es la constante, o sea que vale 1. Y el límite de x cuando tiende a de g de x, a usted le habían dado como dato, vale 0. Y decimos que un número sobre 0 tiende a infinito, o sea que acá no existiría el límite, porque la función de abajo primero que no puede ser 0, y acá ya te está dando 0. Y decimos también que un número sobre 0 tiende a infinito, por lo tanto no existe límite de esta función. Vamos con el E, el otro punto. El E también es un cociente, f de x sobre g de x. El límite de x cuando tiende a de f de x sobre g de x. ¿Sí? Y acá también separamos los límites, límite de x cuando me aproximo a de f de x sobre el límite de x cuando me aproximo a de g de x. F de x existe y vale menos 5. O sea que acá le va a quedar menos 5. Y bueno, g que vale 0. Un número sobre infinito tiende a 0 y como ese número es negativo tiende a menos infinito. Acá tampoco existe el límite. Bien. Entonces, fíjense en el G. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Cuando tengo un número real sobre infinito, ¿eso tiende a 0 siempre y cuando sea positivo o puede ser No, negativo? tiende siempre todo número a infinito. El positivo o negativo va a depender del numerador. Si el numerador es un valor positivo, como en este caso, que teníamos 1, es un infinito positivo. Ahora, como teníamos un menos 5, también tiene infinito, pero más chiquito, por eso se le pone menos infinito. Claro, pero yo me refiero cuando el número está sobre infinito, no sobre 0. Ah, tiende a 0. Siendo positivo o negativo, ¿no? Sí, tiende a 0, sí. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, acá en el G tenemos primero un cociente, entonces ahí voy a aplicar la propiedad del cociente. Me quedaría el límite de x cuando tiende a de 2 de f de x. Y abajo hacemos lo mismo, el límite de x cuando tiende a de g de x menos h de x. Y ahora sí, la constante puedo sacarla fuera del límite. Quedaría el 2 afuera y me quedaría el límite de x cuando me aproximo a de f de x. Y abajo tenemos una resta y también es distributivo el límite en la resta. Así como hicimos con la suma, hacemos lo mismo en la resta. Entonces me quedaría el límite de x cuando me aproximo a de g de x menos el límite de x cuando me aproximo a de h de x. Entonces, ¿cuánto valía f? Vale menos 5. El límite de x cuando tiende a de f de x valía menos 5. G de x vale 0. Y h creo que valía 3 positivo. Sí, 3 positivo. Ya voy reemplazando los límites que me habían dado. Fíjense, 2 por 5 es 10, menos 10 arriba. Y abajo me quedaría menos 3. El menos este se va con este y me quedaría que vale 10 tercios. De esa forma tienen que resolver el ejercicio 4. Solamente aplicando las propiedades y luego reemplazando el valor de los límites que le han dado. Vamos con el 5. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe, Ninguna, 10. profe. ¿Han visto ya indeterminaciones ayer o no? Con Martita. No. No, solo la menciono nomás. Límite del infinito ya le ha puesto. Bueno, empezó de... Vamos con esta. Esta es lo mismo. Dice, aplicando definición de valor absoluto, encuentre los límites si existe. Si no existe, explique por qué. Vamos con el primero.
dice el límite de x cuando me aproximo a menos 3 del valor absoluto de x más 3. Esta función es un valor absoluto, por lo tanto, tiene dos ramas. La positiva, que va a ser x más 3, si x más 3 es mayor e igual a 0, por lo tanto, x es mayor e igual a menos 3. O sea que para valores mayores o por derecha sería acá, la función es x más 3. Y por valores menores sería menos x más 3. Y acá te quedaría x menores a menos 3. Entonces, cuando yo tenga que calcular de un valor absoluto, ustedes ahí sí o sí el límite lo van a tener que analizar por izquierda y por derecha, porque la rama del valor absoluto tiene positiva y negativa. Entonces le va a quedar límite de x cuando me aproximo a menos 3 por valores chiquitos o por izquierda, y la función a graficar es esta. O sea que le quedaría menos x menos 3. Reemplazo el menos 3 y me va a quedar 0. Ahora digo el límite de x cuando me aproximo a 3 por valores mayores, que sería la de arriba, y esto es x más 3. Reemplazo el menos 3 y me quedaría 0. O sea que el límite existe de x cuando tiende a menos 3 de esa función y vale 0. Tanto por izquierda y por derecha tienden al mismo valor. Ahora vamos con la B y la C. La B y la C tienen una relación ahí, pero bueno, vamos a hacerla. No sé, me parece que ahí se han equivocado, no sé. Vamos a ver. El B te dice límite de x cuando me aproximo a 0. De 1 sobre x menos 1 sobre el valor absoluto de x paréntesis. Entonces, acá, para este caso, el valor absoluto lo tengo en el segundo término, que sería 1 sobre el valor absoluto. O sea que acá les va a quedar a ustedes 1, el valor absoluto de x, y acá van a hacer lo siguiente. Va a ser 1 sobre x si x es mayor a 0, y va a ser menos 1 sobre x para todos los x menores a 0. Entonces, en esta B, fíjense que a ustedes les dice solamente que calculen el límite de x cuando tiende a 0 por valores menores. O sea que la gráfica es esta. El límite de x cuando me aproximo a 0 por valores de izquierda, me va a quedar 1 sobre x menos, paréntesis, menos 1 sobre x. Entonces acá me va a quedar el límite de x cuando me aproximo a 0 por izquierda, de 1 sobre x, menos con menos se hace más y me quedaría 1 sobre x. Entonces, ahí lo que yo estoy viendo, que le va a quedar un número sobre 0 tiende a infinito, o sea, infinito más infinito, sumo dos valores grandes más otro grande, esto va a seguir siendo infinito. Y en el caso del C, fíjense que ustedes se aproximan por valores mayores. En el caso del C dice el límite de x cuando tiende a 0 por valores mayores, de 1 sobre x menos 1 sobre el valor absoluto de x. Entonces, por valores mayores es esta función. Entonces le quedaría el límite de x cuando tiende a 0 por derecha, de 1 sobre x menos 1 sobre x. Cuando yo reemplace el 0 en esta función, le va a quedar infinito menos infinito. Y esto es lo que ustedes todavía no han visto, que son las indeterminaciones. Porque acá no me da un valor, no me dice el límite tiende a 0, a 1, a 2. Acá me dice que queda infinito sobre infinito, que es lo que se llama una indeterminación. Y para resolver esto hay que salvar la indeterminación haciendo pasos algebraicos, pero todavía no lo han explicado, me están diciendo.
Por eso este ejercicio me parece que se han equivocado en este punto. Esto no. Las indeterminaciones, acordate que son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, o sea, son varios casos, menos en el caso de la suma, porque vos estás sumando dos valores, un valor grande más otro grande, sigue siendo grande, ¿sí? En cambio, en este caso no. En este caso no lo llama indeterminación. Esta no es una indeterminación. No está dentro, contemplada dentro de las indeterminaciones. En cambio, en la resta sí. En la resta sí es una indeterminación. Acá sí tenían ustedes infinito menos infinito, la otra indeterminación, y después ya vienen las exponenciales. Son 7 casos de indeterminación que nosotros vemos. Pero en esta no es una indeterminación de infinito más infinito. Es sumar dos valores, un valor grande más otro, el resultado va a seguir siendo grande. En cambio, en este no. No se lo considera como indeterminación en la suma, pero no sé por qué lo han puesto ese ejercicio ahí. Sigamos con lo otro que sigue. ¿Qué sigue en el ejercicio siguiente? Ahí viene lengua de suegra. Perdón, me río. ¿Se ve esto que está acá ahora o no? Sí, sí, profe. Profe. Bueno, en este ejercicio les pide, dada la función, y le están dando una función, evalúe si existen los límites. Entonces veamos. Acá le dan una función en rama y le dice a x menores a 0, o sea, para los valores de izquierda de 0, la función es x. Entre 0 y 3, la función que tengo que utilizar para reemplazar y verificar el límite es 2x cubo. Y para valores mayores a 3, la función es 5 menos x. O sea que me fijo en el intervalo y voy calculando los límites que me pide. Entonces, en el primer caso me pide el límite de x cuando me aproximo a 0 por derecha. O sea, por derecha estaríamos hablando de 2x cubo. Porque esa sería por derecha. Entonces, reemplazo el 0 y me quedaría 2 por 0 al cubo es 0. O sea que el límite existe y vale 0. Ahora vamos, ¿cuál me pide? El B. En el B, ahí también yo creo que se han equivocado y le falta un signo, porque dice límite de x cuando me aproximo a 0. Y a 0 yo me puedo aproximar por izquierda y por derecha. Acá ya lo hizo por derecha, y ahora tengo que hacerlo por izquierda. Y por izquierda va a ser x sola, que es la de arriba, la primera, por valores menores. Entonces me quedaría que esto existe y vale 0. También existe. El C dice límite de x cuando me aproximo al 2 de la función. ¿Quién toma el 2? El 2x cubo. Porque el 2 está entre 0 y 3. Entonces esa es la función a la cual yo voy a verificar el límite. Y me quedaría 2 por 2 al cubo. Esto sería 8 por 2 es 16. O sea que el límite existe y vale 16. El D... ¿Cuál función elegido ahí, profe? Perdón. La que va entre 0 y 3, la 2x cubo. ¿La que tiene a 2? La segunda, sí. Fíjense, acá está el 2. 0 y 3 está el 2, o sea que la tengo que usar la 2x cubo. Ajá. Y la D de dedo sería el límite de x cuando me aproximo a 3 por izquierda. A 3 por izquierda va a ser la 2x cubo.
porque esta sería para valores más grandes, esta sería para valores más chicos. Entonces me quedaría 2x cubo. Profe, disculpe una preguntita. En esa función, en esa rama de función, ¿no está contemplado el 0 o sí? No, no lo tomo el 0. No existe la función para 0, vendría a ser ahí, para este claro, ejemplo. no vendría a pertenecer al dominio. El 0 no. Bien, perfecto. Pero como nosotros estamos analizando el entorno, no nos está preguntando si existe claro, f de 0. Solamente nos pide qué pasa cuando me aproximo a 0. Y eso sí existe. Eso sí, hemos calculado, vale 0. Perfecto. Volvemos al 3 por izquierda. Por izquierda era, sí, por izquierda. Por izquierda sería 2x cubo, entonces me quedaría 2 por 3 al cubo. 3 por 3 son 9, por 3 es 27 y por 2 es 54. O sea que el límite existe y vale 54. Y el último, ABCD, el E, el límite de X, cuando me aproximo a 3 por derecha, sería 5 menos X. Y esto es 5 menos 3 es igual a 2. El límite existe y vale 2. Ahora, si a usted le pregunta, ¿existe el límite de X cuando me aproximo a 3? Y no, porque una vale 54 y la otra vale 2. Pero los laterales sí existen. Y la última sería la F, cuando me aproximo a 5. ¿Qué pasa con la función cuando me aproximo a 5? Sería la última, 5 menos X. 5 menos 5 es 0. El límite existe y vale 0. Esa sería la última, el último caso. Vamos con la que sigue. Bueno, esta ya la hicimos, ¿verdad? Sí, esta es la primera. Esta ya está, esta también y esta también. ¿Cuál es el otro ejercicio que sigue? Pues yo tengo la cartillita vieja, a ver, veamos la... El 6 lo acabamos de hacer. Y el 7, bueno, acá está la forma indeterminada, ¿ven? En el 7, a partir del 7 ya empezamos a resolver los límites. ¿Han visto esto ustedes o no ayer con la Martita? No, profe. Solamente calcular los límites. Sí. La clase que viene vamos a ver forma indeterminada, dijo. Bueno, entonces, de acá, ¿qué es lo que no se ha entendido bien? ¿Qué es lo que no ha quedado claro? Porque ya prácticamente hicimos todos los puntos de límites sin usar formas indeterminadas, solamente calcular y razonar que si los límites laterales no son iguales, no existía el límite de la función. ¿Alguna duda? No, profe. ¿De los temas anteriores? No, profe. No hay ninguna duda, o sea, quiere decir que el límite la van a enganchar bien, lo entienden bien. Mañana se va a alargar el cuestionario de funciones. Traten de hacerlo a conciencia. ¿Hasta cuándo estará habilitado? Hasta el domingo a las 00, o sea, el lunes a la primera hora ya no va a haber, a la madrugada ya no va a existir el cuestionario. ¿Le han mandado la respuesta la vez pasada? Me olvidé de preguntarle. Sí, profe. Sí. Sí, les mandó, porque la otra comisión me dice que no había recibido la respuesta. Bueno, el de mañana es solamente de funciones. También van a tener 1 hora y media y bueno, y después ya viene el de límite, que son cuestiones de control nada más. Yo enseguida le voy a pasar por el grupo de WhatsApp parciales de años anteriores. Quiero que lo hagan solamente todo lo que son los puntos 1 de funciones. No lo de límite, porque como es la primera parte, en la primera parte ya ven todo, ven
función, función inversa, función compuesta, límite, continuidad. Solamente todos los ejercicios que son de funciones, para que vayan practicando. Yo no sé si se va a evaluar en forma virtual, eso no me han dicho nada. Bueno, dale, profe. Según la profe Marta dijo que no, dijo que iban a reunirse el miércoles que viene para determinar eso. Bueno, no sé, no me han dicho nada, pero esperemos que nos diga. Giselle. Ajá. Sí. Sí, que vamos a dar consulta, sí. ¿Lo han tratado de hacer algo ustedes? ¿O no han hecho nada? A ver, ¿cuál sería? Ajá. A ver, espera que ya lo busco acá al práctico 2. De la vieja, bueno, sí, yo acá también. ¿Dónde está? 14 el peso. No, el que yo tengo acá es los ingenieros industriales. Ese sería mi 14. No está la del niño. La que yo tengo no está. Es del año pasado, si no me equivoco. Sí, esta era del año pasado. Ella dijo que el 16, profe. El 16. Este del 2019, este del año pasado. No, pará, no tenés razón, yo estoy mirando yo estoy mirando en la del límite. Acá está. Sí, acá está. Ya lo ubiqué. Un niño suelta un globo en el cual se eleva hasta una cierta altura y estalla. Y te da la gráfica. Sí, a ver, veamos, creo que sí lo tenemos acá. Ahí está. Esta es. ¿Quién tiene el volumen? Eso, apague el silenciador o póngale en silenciador. Vamos, acá lo tengo, que sería... el niño suelta un globo que se eleva hasta una cierta altura y estalla. Observe la figura y responda a lo siguiente. ¿Qué variables intervienen? Entonces, las variables acá es la altura y el tiempo, exactamente. Después dice, identifique la variable independiente y la dependiente. La independiente es el tiempo y la altura depende del tiempo, que sería la dependiente. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Dominio de la función, dice así. Y el dominio de la función, siguiendo la grafiquita esta, sería de 0 a 500. Infinito. No, hasta 500, hasta donde estalla, porque después se desaparece el globo y ya no está. El dominio sería de... Sí. Perdón, de 0 a 12. La función el rango sería de 0 a 500. Sí, de 0 a 12. A donde estalla, exactamente. No, era hasta donde estalla, hasta 12. ¿Se ve o no se ve ahí? Hasta 12. Exactamente, cerrado. El 12 es cerrado, sí.
¿Cuál es el dominio? De 0 a 12. Perfecto. ¿A qué altura estalla? Y a 500, porque en 500 es la altura. ¿Cuánto tarda en estallar desde que soltó? Desde que se soltó. 12 minutos. No, Claro, 12 minutos. hasta que se cae, hasta que se suelta. Dice, ¿cuánto tarda en estallar desde que se soltó? Y acá en 400, fíjense, se soltó en 500 y ¿dónde explota o dónde se desarma? En 400. Fíjense ahí, hay que seguir la grafiquita. O sea que en 100 metros debe ser. ¿Cuánto tarda en estallar? Dice, desde que se soltó. Y no, pero en 12 citamos lo mismo, porque está pidiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Por eso, 12 minutos. 12. No es la altura sería 400. Después dice, ¿qué altura alcanza el globo entre 0 y 4 minutos? Entre 0 y 4 me fijo, sigo el 444 y llego hasta, y más o menos 250, casi 350 más o menos, o 250. 250 metros. Porque sigo el 4, tengo que seguir el 4, el 4, el 4, el 4, hasta que llego a la altura hasta acá. 280, más o menos. Más o menos por ahí, 280. O ponemos así, de 0 a 300. Y 300 abierto, porque al 300 no lo toma. Porque dice, ¿qué altura alcanza el globo? Entre 0 y 4 minutos. Entonces sería altura de 0 a 300 abierto. Y entre 4 y el 8 minutos, dice así. Y entre 4 y 8, que sería este que está acá, cuando X vale 4 y cuando X vale 8, tomaría 400. Entre 300 y 400. Exactamente, 300 y 400. Abiertos. El 300 abierto. Y el 400 también. Claro. Porque no lo toma el 400 de justo. Después dice, ¿en cuál de estos dos intervalos crece más rápido la función? Entre 0 y 4 puede ser, profe. A ver, no, depende de la curva, hay que seguir la curva ahí. Y bueno, ahí cuando ustedes piden rapidez, siempre tienen que sacar, sería 400 menos 300. ¿Cuánto era la primera vez? Yo espero que anote porque no estoy anotando acá. Habíamos dicho, entre 0 y 4, la altura sería entre 0 y 4, habíamos dicho que sería... 280 aproximadamente. Pero entre 0 y 4 la curva cubre de 0... De 0 a 300 a 300 abierto. Así habíamos dicho. Sí. Y la otra que va de 4 a 8, habíamos dicho que va entre 300 abierto, o 200, lo ponemos 300. Abierto. No, pero está antes, ¿no? Está entre 2. Y 8 que vale casi 450 más o menos, porque está entre 500, también no lo toma el 500. Podemos poner entre 450, porque pasa los 400. 450 abierto. 450 sí, abierto. Y después te pide en cuál de los dos intervalos crece más rápido. Entonces hacemos 450 menos 300, serían 150. Y en el otro sería 300. ¿Y cuál crece más rápido? Entre 0 y 4. 0 y 4. Entre 0 y 4, porque es más grande, es 300. Sí. Y los otros ha crecido 150 nada más en ese pequeño intervalo. Claro. Y además, eso analíticamente y gráficamente, la curva misma lo muestra, que crece más rápido.
en ese intervalo. Claro, acá está más encurvada, fíjense, entre 0 y 4 va rapidísimo, hasta ahí. Y acá entre 4 y 8, ya cuando tomamos este pedacito, es como que se mantiene, no es tan encurvada, entonces como que está media, no está tan grande. Esa sería la rapidez. ¿Duda hasta ahí? Incluso ahí ya ustedes se tienen que acordar un poco de física. Porque y el 15, a ver, el 15, bueno, tu 15 es este que está acá, y este, exactamente, lo sacas todo de la gráfica. A ver, lo hacemos un poquito más chiquito esto. Hoy está fatal esta cosa. Te juro, preparó toda una clase y hace rato un desastre, se borró todo. Bueno, ahí está, dice, la figura 17 se adjunta como muestra temperatura registrada durante un día. ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas registradas en ese día? Dice así. O sea, tenemos acá la temperatura, que es el eje de las Y, y las horas, el eje de las X. Entonces, la máxima temperatura estaría dada entre las 17, este que está acá, 17 y 19, que es de 8 grados centígrados. Ese es lo máximo. Y la mínima, buscamos la de abajo, sería a las 3 de la tarde, puede ser, con menos 8 grados, y sí, esa es la más chiquita, porque esta es de la mínima, sí. Después dice, ¿a qué horas se produjeron? Bueno, ya tenemos las horas. ¿En qué intervalo de tiempo las temperaturas fueron negativas? Y ¿en qué intervalo de tiempo y negativa? Fue de las 0 hasta el mediodía, y después tenemos de las 23 hasta las 24. Hacemos dos intervalos. El intervalo que va de 0 a 12, ahí la temperatura está por debajo del eje, acá. Pero Y después claro, después tenemos este pedacito. profe, sería de 0 tomado a 2 sin tomar, ¿verdad? A 12, de 0 a 12, el 12 tomar, ya no lo toma porque se hace 0, ahí ya abierto. Unido de 23 a 24. Sí, el 23 abierto, porque es un intervalo, porque si el 23 ya es 0, porque ahí hay intersección. Entre el 23 y 0, intersección. Después, ¿qué más dice? ¿Ve? ¿A qué hora se registró la temperatura de 0 grados? Y el 12 y el 23. y el 23, que son las intersecciones. ¿En qué intervalo de tiempo la temperatura aumentó y en cuáles disminuyó? Bueno, ahí ya son varios. ¿En qué intervalo de tiempo la temperatura aumenta? Y claro, acá sería de 12 a 15 hay 1. Incluso ya podés poner de 12 a 18, porque ahí va creciendo, ahí aumenta la temperatura. 7, profe, porque de 17 a 19 ya es constante. Claro, ahí es constante, y acá de 10 en todo caso, porque acá también va subiendo. Fíjense, está de menos 7 y sube hasta el 12. O sea que, exactamente, ahí la función está creciendo, en ese intervalo. En este es constante, en este chiquitito que ya lo habíamos analizado, acá ya va decreciendo. Ahí va bajando la función. Ahí va disminuyendo. Después, acá también hay otro pedacito de crecimiento, ahí.
y acá decrece. Acá se mantiene constante por la gráfica y acá también decrece en este pedacito. O sea, todo es unión. Van poniendo los intervalos abiertos y unión, pero los intervalos son abiertos. ¿Y en qué intervalos de tiempo la temperatura se mantuvo constante? Y bueno, tenemos este pedacito de 7 a 8. Y de 17 a 19. Exactamente, esos dos. Ay, ay, ay. Vamos con otro. De parciales puede ser, pero pues de parcial puede ser que les pida que calculen. Acá ya tienen que saber la fórmula de cilindro, un cilindro circular recto de radio L y de altura h, inscrito en una circunferencia de radio expresa h como función del radio. Eso es como un parcial, pero más que en la otra parte, en la parte de máximo y mínimo. Después dice, una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo con un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es 10, a ver, veamos esta. A ver si lo podemos sacar a esta. Vamos con el otro programita. ¿Dónde está? Es este. Entonces, acá le dice, una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo y un semicírculo. En su parte superior, si el perímetro de la ventana es 10, entonces, esto es así y así. El perímetro de todo esto es 10 metros. Determine la fórmula del área de la ventana en función del ancho de la misma. Entonces, el área de toda esta figura, el área total, va a estar dada por un semicírculo, que es la parte de arriba, más la del rectángulo. A esto le podemos llamar X y a esto le podemos llamar Y. Entonces, el área total de la ventana va a estar dada por, esto sería, la circunferencia es pi por radio al cuadrado, el área. Entonces ya podemos hacer pi por radio al cuadrado sobre 2 porque es una semicircunferencia, ¿o no? Entonces, y esto, si esto es x, todo esto, el radio es x sobre 2. O sea que a usted le va a quedar pi por radio, el radio es x sobre 2, al cuadrado, y todo eso sobre 2. Más el área del rectángulo, que es base por altura, x por y. Y el perímetro está de la figura toda esta, va a ser el perímetro del cuadrado más el perímetro de la semicircunferencia. El perímetro del cuadrado habíamos dicho que es 2x más 2y. Y ahora tengo que sacar el perímetro de esta. Y esta era 2pi por radio. Es de una completa. Y la mitad sería pi por radio. No sé si lo ven. Perímetro de una circunferencia es 2pi por radio. O pi por diámetro, que es lo mismo. Como en este caso el radio es x sobre 2, te va a quedar, y a su vez la mitad, porque acuérdense que esto a nosotros nos dan solamente la parte de arriba de la ventana. O sea que te quedaría pi por radio. Y el radio es x sobre 2. O sea que te quedaría x sobre 2 por pi. Y eso es igual a ¿cuánto? A 10. O sea que a ustedes le va a quedar 10 acá, va a ser igual a 2x más 2y más, habíamos dicho, x pi sobre 2
por X, que es la última. De acá voy a despejar Y, porque tengo que dejar una función en una sola variable. Acá tengo X, Y, por eso voy a despejar Y del perímetro. Este es el perímetro. Este es el perímetro de la ventana. De acá voy a despejar la variable Y. Entonces me quedaría 10 menos pi sobre 2 de X menos 2X y todo eso sobre 2. Esto es el valor de Y. Y con esta voy a reemplazar en esta que está acá. O sea que el área total, porque me tiene que quedar una sola variable, me va a quedar pi sobre 2 por X al cuadrado sobre 4 más X por el valor de Y, que en este caso es esta que hemos sacado acá. 10 dividido 2 está de 5. Y acá me quedaría menos pi sobre 4, ya estoy despejando o reemplazando, y acá me quedaría X. Y esa sería la formulita de la función de eso. Determine la fórmula del área del volumen, no, el área de la ventana en función del ancho de la misma. Entonces acá le va a quedar pi sobre 8 de X al cuadrado, y acá yo lo que hago es acomodar, me quedaría más 5X menos pi sobre 4 por X al cuadrado menos X al cuadrado. Ya es algebraico, lo único que me pide es, no me pide que encuentre nada, solamente que encuentre la fórmula. Y fíjense que lo dejé en función del ancho, el ancho es X. Es lo que le pedía. Eso sería el ejercicio este. Después veamos si hay otro. A ver. Sí. Después están... Esta que está acá, es la 12. Vamos con otro. Dice, una agencia de alquiler de automóvil cobra un costo fijo de 250, más 2,50 por kilómetro. Una segunda agencia cobra 300 pesos más 2 pesos por kilómetro. ¿Cuál ofrece el mejor trato? Resuelva gráficamente. Entonces, en un cálculo auxiliar, podemos poner, la agencia 1 dice que te cobra un costo fijo por el alquiler de un automóvil de 250. Profe, no se está viendo la pantalla. Ah, no se está, perdón. Estoy hablando sola y... Sí, profe, no se ve. Pensé que la había compartido esta y esta. Esa. Ahora sí. Dice, un costo fijo de 250 más 2,250 por kilómetro. Entonces acá tenemos 250 más 2,50 por kilómetros recorridos. X podemos poner, son los kilómetros recorridos. Y la agencia 2 les cobra 300, que es el costo fijo, más 2 por kilómetro recorrido. ¿Cuál ofrece el mejor trato? Entonces nosotros tenemos que graficar esto. Hacemos los ejes y marquemos la recta, pues son dos rectas estas. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 250. O sea, la primera, supongamos que esta es 250, acá 100, 200, 250. Ahí. La otra sería 300. 100, 200, 300 por acá. Y cuando Y vale 0, me quedaría 250 dividido 2,5, ¿cuánto les da? Lo que estoy haciendo es graficar la recta. 100, entonces la otra sería, si esto pasaría por acá.
y la otra sería 150. Cuando I vale 0, sería menos 150, o sea, no es para acá, por este lado. Si esto es 100, esto sería, lo podemos hacer más grande, tenés que haberlo hecho para que se vea mejor. Lo que estoy haciendo ahora es graficar la recta, entonces ponemos, esto es 100, esto es 200 y esto es 300. Entonces, primero voy a graficar lo de la agencia 1. La agencia 1 dice, cuando X vale 0, Y vale 250, o sea que sería por acá. Cuando Y vale 0, había dicho que vale 100, ¿verdad? Acá sería menos 100, Sí. o sea que la recta sería esta que está por acá. Porque pasa por menos 100 y corta en 250, ¿no? La estoy buscando mal. Y la otra pasa por, cuando X vale 0, Y vale 300, y la otra menos 150, sería por acá. Y tiene que pasar por 300, justo ahí en el puntito. Ahí estaría graficada. ¿Cuál ofrece el mejor trato? ¿La primera o la segunda? Acá en el punto este de intersección tienen el mismo trato, o sea, ahí cobran las dos igual. Y la que cobra menos sería la segunda. Claro. Fíjense esta que corta en menos 100, esta es la agencia 1. Y esta que cortó en 300 acá, que serían 150, es la agencia 2. Si ustedes se fijan, el punto acá es cuando las dos están cobrando, en ese punto las dos cobran igual. Y en esta que está acá, la segunda, es la que cobra menos. Esta es la que está cobrando más. O sea que la agencia 2 es la que ofrece mejor trato porque en ese punto va a cobrar menos. A eso se refiere cuando habla de trato. ¿Cuál es la que ofrece mejor trato? El valor de la I, exactamente. Fíjense que acá... Entonces sería la agencia 1. Esto ¿profe? es X, que son los kilómetros. Y esto es el precio. La agencia 1, no lo he hecho con color, es esta que está acá. La agencia Pasa 2 por entonces 250 y menos. luego sube así. Entonces la agencia 2 cobraría menos por lo que ofrecería mejor trato, profe. Exacto. Para mí, cuando habla de trato, es por cuánto le cobran menos. Para mí, viendo la gráfica, es la que va por abajo de la primera. Y la de arriba va creciendo, o sea que va aumentando la plata. Y esta es la que menos precio tiene. Acá en este punto en común es donde las dos están cobrando igual, donde se intersectan. Eso es lo que está preguntando. Acá cobran igual. Agencia 1 es igual a la agencia 2, el punto, ¿no? Para la misma capacidad de kilómetros, las dos están cobrando igual. Después, esta, la segunda que está acá, Para más kilometraje cobra menos. cobra menos, exactamente. Y esta, que es la otra, se va más arriba, es la agencia 1. Esta está cobrando más y esta está cobrando menos. Entonces, ¿cuál es la que mejor trato ofrece? Y la agencia 2 porque cobra menos que la agencia 1. Está hablando con respecto a eso. Perfecto. Pero entonces el método de razonamiento y planteo del problema sería, primero establezco mediante cálculos auxiliares cómo es el cobro en relación a los kilómetros y después bosquejo la gráfica y ahí
De 2. Claro. Primero planteo la ecuación. Porque una dice 250 más 2 pesos con 50 por cada kilómetro. Esa sería la agencia 1. Y la otra cobra 300 pesos fijo y te cobra 2 pesos por cada kilómetro recorrido. X es los kilómetros recorridos. No sé cuántos kilómetros voy a recorrer, entonces esa sería la variable independiente. Y la plata va a depender de los kilómetros que yo recorro. Entonces, armo la ecuación y luego las grafico. Y mediante la gráfica voy observando. Donde se intersectan quiere decir que las dos están cobrando igual en esa cantidad de kilómetros. Y después me fijo cuál te ofrece mejor servicio cobrando menos dinero por el recorrido del... Claro. Que en este caso es la agencia 2, que es la que se va hacia abajo. Gráficamente tiene pendiente más chiquita. Cobra menos. Le pueden tirar valores, prueben. Probemos tirando, qué sé yo, a ver, kilómetro. Habría que ver cuánto. 300 kilómetros más. Cuando A1 es igual a 2, yo puedo sacar el punto S. Entonces yo voy a decir 250 más 2,5 de X es igual a 300 más 2,X. Acá voy a sacar cuando las dos están cobrando igual. Entonces me quedaría 2,5 menos 2X, acá es X, de 300 menos 250, y acá me quedaría 0,5 de X igual a 300 menos 250 es 50. Por lo tanto, X, ¿cuánto sería? 10. ¿No? 10. Entonces, en 10 kilómetros, cuando recorren 10 kilómetros, las dos cobran iguales. Ahora, si X fuese, qué sé yo, 30 kilómetros, y reemplazo, hago A de 30, y sería 250 más 2,5 por 30. Esta sería para la agencia 1. ¿100 kilómetros? Sí, profe. 10 he escuchado que me han dicho. Bueno, entonces le pongamos, si en 100 valen iguales, veamos cuánto es 300. Entonces acá yo calculo A de 300, A sub 1 y A sub 2, que sería la agencia 2 de 300. Entonces, en el mismo kilómetro recorrido, ¿cuál cobra menos? Y veamos. ¿Cuánto les da eso? Y ahí lo vamos a razonar analíticamente. Acá con la gráfica dijimos la 2. ¿Cuánto cobra? ¿En la primera? Ajá, y la segunda. $900, profe, la segunda. ¿Cuánto? 900. 900, ahí está. Es la 2. Es cobra menos. ¿Ve que hemos razonado bien por la gráfica? La A2 es la que mejor ofrece porque cobras menos. La misma cantidad de kilómetros recorridos, una te cobra 1.000 pesos y la otra te cobra 900. Y acá, cuando las dos cobran iguales, es en los 100 kilómetros, que sería el punto de intersección. Acá sería 100. Ese sería el análisis ya analítico, dándole valores y se fijan cuál es la que cobra más barato. Profe, Sí, ¿puede poner un ratito el ejercicio 5? Así le saco una captura. el 5, ¿ese? ¿De límite? Listo, profe. Gracias. Bueno, y traten de hacer esto y ya la semana que viene vemos qué día nos podemos conectar.
Ya les Bueno, mando profe. por el grupo los parciales, ya saben, hagan todo lo del punto 1 de funciones. Y me Bien, van perfecto. mandando las soluciones. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias, profe. Igualmente, que tenga Nos buen día. vemos, profe. Chao, hasta luego.